Tenemos mucho de qué hablar, ha pasado de todo en el mundo del cine y hoy hablaremos de una película en específico que ha causado muchísimo revuelo, cosa que no sorprende a pesar de faltar más de un año para su estreno. Hablemos de La Odisea de Christopher Nolan, probablemente una de las películas más anticipadas de todos los tiempos. Y ya les digo, ya la historia de por sí es el propio concepto de épica y lo que está haciendo este hombre simplemente no tiene nombre. Rima de todo. Por eso hoy les voy a contar todo lo que deben saber sobre esta masiva producción y les aseguro que más de una vez van a decir wow, wow, increíble, así van a decir, vas a ver. Seguro que la mayoría de ustedes ya lo saben, pero nunca está de más recordar. Como su nombre indica, la película será una adaptación de la Odisea, una obra clásica de Homero dividida en 24 libros y precedida por la Ilíada, y narra el viaje de 10 años de Odiseo, rey de Ítaca, de regreso a casa luego de la guerra de Troya. Obviamente, el camino de regreso estará lleno de peligros, desafíos y múltiples seres fantásticos. Historiadores y académicos datan la Odisea entre el 750 y 650 a.C. La primera versión griega impresa estuvo disponible en el 1488. Desde entonces se ha mantenido como una de las obras más estudiadas, adaptadas y parodiadas de la historia, con adaptaciones que incluyen la película muda de 1911 de Giuseppe de Ligoro, Ulises de 1954 con Kirk Douglas y la comedia de los hermanos Coen del año 2000, ¿Dónde estás, hermano? Por ahora, solo una imagen oficial ha sido revelada por parte de Universal, la compañía que produce la película junto a Nolan. Esta publicación mostraba a Matt Damon como Ulises, protagonista de la historia. Esto nos lleva al siguiente tema: ¿quiénes conforman el reparto y cuáles serían sus personajes? Ya se sabe que a Nolan le encantan los elencos cargados de estrellas y esta película pone el listón bastante alto. Como ya les dije, Matt Damon tomará las riendas como el personaje principal Ulises u Odiseo, depende de la traducción. Así que si me escuchan decir cualquiera de los nombres, pues es el mismo: Ulises y Odiseo. Mi abuela está sonando los calderos porque está cocinando y no me deja grabar. Seguimos. Y tomen nota porque junto a él estarán Tom Holland como Telemaco, el hijo de Ulises, Anne Hathaway será Penélope, la esposa de Ulises, y Zendaya será Atenea, la protectora de, adivinen quién, Ulises también. Charlize Theron será Circe, la bruja que convierte a los hombres en cerdos. En fin. Benny Safdie regresará a trabajar con Nolan y será Agamenón, héroe de la guerra de Troya. Lupita Nyong'o será Espérate, que está complicado. Lupita Nyong'o será Clitemnestra. Lupita Nyong'o será Clitemnestra, esposa de Agamenón y reina de mis cenas. Y de mis desayunos también. Wow, qué chiste. También se supone que Robert Pattinson interprete a Hermes, el dios de la riqueza, la suerte, el comercio y patrón de los viajeros. El reparto también incluía a Jon Bernthal, John Leguizamo, Elliot Page, Samantha Norton y Himesh Patel. Con respecto al equipo técnico que estará acompañando a Nolan, podemos encontrar a Emma Thomas, esposa de Nolan y coproductora de la película, así como también a Hoyte van Hoytema, director de fotografía, y Ludwig Göransson, encargado de la banda sonora, todos ganadores del Oscar por Oppenheimer. Y eso no es todo. Para que se queden más sorprendidos aún, Nolan estará rodando esta película con nuevas cámaras de tecnología IMAX que no han sido utilizadas nunca. Él será el primero en hacerlo, como por ejemplo también fue el primero en utilizar IMAX en blanco y negro en Oppenheimer. O sea, es el primero en un montón de cosas. Este tipo está cambiando el cine, háganme caso. El propio Universal dijo que la película será una épica de acción mítica filmada en todo el mundo. Y aquí es donde se pone más interesante aún. ¿Dónde está Nolan filmando la Odisea? Pues les voy a contar. Como informó Variety en exclusiva, la película se filmará parcialmente en Sicilia, que es notable por ser un lugar para las andanzas de Odiseo en la historia, especialmente en la isla de Fabiana, considerada como la isla de las cabras. Y qué casualidad que Christopher Nolan está grabando en la isla Goat, porque es the greatest of all time. Este es el mejor, ¿eh? Buah, qué tipo más duro. Muchos creen que este es el lugar donde Homero visualizó el desembarco de Odiseo con su tripulación. Las filmaciones también tendrán lugar en Grecia, donde Nolan ha pedido permiso para grabar en lugares en los que nunca se había podido grabar, y se lo dieron. Le dieron el permiso. El Ministerio de Cultura griego también le concedió el permiso para grabar con animales. Caballos, perros, no sé qué. Animales.
Obviamente, las medidas que se están tomando para preservar el estado de los lugares en los que se está grabando son extremas. Uno de estos lugares es la playa de Almirolacas, donde se ha construido un poblado para el rodaje y Nolan ha contratado a pirotécnicos que serán los encargados de supervisar los efectos de fuego para la película. Pero definitivamente uno de los lugares más interesantes en los que Nolan estará filmando es la cueva de Néstor. Esta cueva está ubicada en Pilos, Grecia, y está vinculada al legendario rey Néstor, hijo de Neleo y gobernante de Pilos, mencionado en la Ilíada y la Odisea de Homero. Según la leyenda, fue justo en este lugar donde Hermes se escondió 50 cabezas de ganado robadas de su hermano Apolo. Pero además de esto, ¿por qué es interesante que Nolan grabe aquí? Pues les cuento. Ya es sabido por todos que Nolan prefiere los efectos prácticos por encima de los efectos visuales, y tenemos muchísimos ejemplos de esto. El pasillo rotatorio que construyó para Inception, que no puso a girar la ciudad de milagro, o cuando estrelló un Boeing 747 contra un aeropuerto en Tenet, o la escena del avión en The Dark Knight Rises, o más recientemente cuando recreó una bomba atómica para Oppenheimer. Obviamente, lo primero que se preguntaron todos cuando se dio a conocer la noticia de que Nolan estaría adaptando la Odisea es cómo demonios iba a recrear a todos los seres fantásticos que aparecen en la historia. Y aquí es donde la cueva de Néstor entra en el juego. La cueva va a ser el hogar del cíclope de Polifemo, y como a Nolan no le gusta usar efectos digitales, pues va a construir un cíclope animatrónico de 6 por 6 metros dentro de la cueva. Antes de movernos de Grecia, debemos mencionar otro lugar que también está siendo utilizado para el rodaje. Estamos hablando de Metoni, donde Nolan construyó barcos como los de la época para poder grabar en mar abierto. Nada de pantallas azules ni nada de eso. Todo el mundo para el agua. El castillo de Metoni también está siendo utilizado como set. En videos filtrados por usuarios en las redes se puede ver fuego e incluso banderas que se le han puesto al castillo, paredes y partes falsas como puertas que se le han añadido a la construcción original que parecen de piedra, pero no lo son. O sea, Nolan está reformando castillos para grabar, construyendo barcos de verdad como los de la época. Brother, grabando dentro de una cueva. O sea, este tipo está loco, pero es el mejor. De acuerdo a fuentes cercanas al rodaje, la secuencia de apertura de la película será una gran batalla nocturna en la que habrá más de 5000 extras combatiendo y montón de fuego en los alrededores. Hay que tener en cuenta la magnitud de esto. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, en la batalla de los campos de Pelennor, se utilizó aproximadamente la misma cantidad de extras, aunque luego con efectos visuales se aumentó esta cantidad. Y ya sabemos que Nolan no es muy fanático a eso. Es cierto que ha habido otras películas en la historia del cine que han utilizado un mayor número de extras, como por ejemplo Cleopatra con 8000 y Ben-Hur, que llegó a tener más de 15000 personas en el Gran Circo Romano mientras se filmaba La Gran Carrera de Cuadrigas. Las cifras de Nolan para la Odisea son una barbaridad teniendo en cuenta los estándares de Hollywood hoy en día, donde es mejor en efectos visuales añadir a 15000 personas y ya está. Esta filmación se está llevando a cabo en Marruecos, donde Nolan también construyó un pueblo para el rodaje. La construcción de este pueblo duró 2 meses y requirió el trabajo de más de 200 personas que construyeron edificios que imitan templos, palacios, murallas y fortalezas de la época. También se ha podido ver en este lugar llamado Air Benadú lo que parece ser un caballo de Troya. Esto indica que quizás este sea el lugar que represente a Troya en la película, y es posible también que la guerra de Troya aparezca en la película también. Todavía no se ha revelado más material oficial, aparte de la foto que ya tenemos de Matt Damon como Ulises, pero Jim Orr, jefe de distribución de Universal, estuvo presente en la reciente conferencia de CinemaCon y le dijo a los asistentes que será una obra maestra cinematográfica visionaria y única en su género, de la que el mismísimo Homero estaría orgulloso. La describió como propulsiva, moderna y con un giro fuera de lo común. Ya te digo yo, si van a meter un cíclope dentro de una cueva, no te jodes. Y eso es todo lo que sabemos hasta ahora sobre esta mega producción. Y lo más loco es que todavía falta más de un año para su estreno, el 17 de julio del 2026, en IMAX. Seguro seguiremos hablando sobre esta película cuando se vayan conociendo más cosas sobre ella. Déjame en los comentarios cuáles son tus expectativas con esta película. Y como siempre, no olvides suscribirte y compartirlo con tus amigos y darle like si te gustó para más videos sobre el mundo del cine. Así que nada, gracias. Que por cierto, espera. Que por cierto, no sé si lo has notado. Cámara nueva, ángulo nuevo. Se nota la calidad, ¿verdad? Déjame en los comentarios también. A ver qué tal se ve. Por eso me he demorado mucho, porque he estado grabando nuevos videitos para el canal. Ya van a ver que los voy a ir subiendo poco a poco.
usted tranquilo. Así que nada, gracias.